Para encontrar el origen de Immortal, tenemos que retroceder a finales de los años 80, a una pequeña y unida escena de metal en Bergen, Noruega. Este no era el epicentro del black metal todavía. Eso vendría después. En aquel entonces, era un caldo de cultivo de jóvenes músicos que descubrían el death y el thrash metal. Bandas como Morbid Angel, Possessed, Slayer y Celtic Frost. Y en el centro de este pequeño universo, había una banda que se convertiría en una incubadora de leyendas, Old Funeral. Old Funeral se formó el 17 de mayo de 1988, el día de la Constitución de Noruega, en el sótano de los padres del guitarrista Tore Bratse. Los miembros fundadores, incluido un joven Olvi Eikemo, que más tarde sería conocido como Abath, eran solo adolescentes. Según Tore, cuando empezaron, ninguno de ellos sabía tocar realmente sus instrumentos. Pasaron sus primeros 6 meses aprendiendo a tocar versiones de otras bandas, destrozando clásicos como Procreation of the Wicked de Celtic Frost. Era crudo, era apasionado, y era el comienzo de algo. La primera canción original que escribieron se llamaba Aphis, compuesta por el propio Abath. Su sonido era puro death metal, pesado y gutural, muy lejos del black metal helado que estaba por venir. Pero Old Funeral era más que solo una banda de sótano. Era un punto de encuentro. Por sus filas pasaron algunos de los nombres más importantes y notorios de la futura escena del black metal. Un joven guitarrista llamado Harald Navdal, que se convertiría en Demonaz, estuvo en la banda durante unos 3 meses en 1988. Otro guitarrista, Christian Birkenes, más tarde conocido como Bark de Bursum, también se unió por un tiempo. La escena de Bergen era pequeña, todos se conocían, y las bandas eran como una gran familia disfuncional. Mientras Old Funeral se abría camino, Demonaz y otro futuro miembro de Immortal, Jorn Ing Tunsberge, formaron su propia banda de death metal llamada Amputation. Al igual que Old Funeral, su sonido estaba firmemente enraizado en el death metal de la época. Estas bandas no eran proyectos pulidos, eran el sonido de adolescentes hambrientos y enojados descubriendo el poder de la música extrema. Abath recordaría más tarde que consiguieron su primer contrato discográfico basándose únicamente en una mala cinta de ensayo. No eran músicos virtuosos desde el primer día, estaban aprendiendo sobre la marcha, y esa energía cruda y sin refinar sería la piedra angular de lo que vendría después. De las cenizas de estas dos bandas, Old Funeral y Amputation, surgiría una nueva entidad en 1991. Abath en el bajo y la voz, Demonaz en la guitarra y un baterista llamado Gerhard Herfindahl, conocido como Armageddon. Al principio, continuaron con el sonido de death metal con el que se sentían cómodos, pero algo estaba cambiando en el aire de Noruega. Una nueva influencia, más oscura y fría, comenzaba a extenderse desde Oslo, encarnada por un hombre llamado Euronymous y su banda Mayhem. Bajo esta nueva influencia, y la de sus héroes de la primera ola como Bathory y Celtic Frost, la banda recién formada comenzó a cambiar su estilo. Dejaron atrás el death metal y abrazaron algo más primitivo, más atmosférico, más negro. Se llamaron a sí mismos Immortal. Immortal, en su esencia, fue forjado por la improbable alquimia de dos personalidades muy diferentes, pero profundamente conectadas. Olvi Abath Eikemo y Harald Demonaz Navdal eran el yin y el yang de la banda. Una fuerza creativa tan poderosa que Demonaz la describiría más tarde como un monstruo de 2 cabezas. Abath, nacido en Oda pero criado en las afueras de Bergen, era el showman nato. Desde niño, su mundo giraba alrededor del espectáculo de rock and roll. Su primera obsesión fue Kiss. Su habitación estaba cubierta de pósters y soñaba con convertirse en Gene Simmons, el bajista demoníaco que escupía fuego. Quería espectáculo, dijo una vez. Esta fascinación por el teatro y la grandilocuencia definiría su presencia en el escenario durante toda su carrera. Pero su amor por la música iba más allá de la imagen. Fue un álbum de Kiss, Creatures of the Night, el que le hizo sentir inmortal.
una palabra que se quedaría con él para siempre. También idolatraba a Lemmy de Motorhead, admirando su estilo de bajo principal, algo que influiría en su propio enfoque al instrumento. Abath no era solo un bajista, era un músico versátil que también tocaba la batería, grabando él mismo las partes de batería en los 2 álbumes de Immortal que siguieron a su debut. Era el motor rítmico y carismático de la banda. Demonaz, por otro lado, era el alma poética y visionaria. 3 años mayor que Abath, era una figura más introvertida cuya inspiración no venía de los estadios de rock, sino de los paisajes desolados y majestuosos de su Noruega. Desde muy joven, se sintió atraído por la naturaleza, los bosques oscuros, las montañas imponentes y los inviernos largos y fríos. Mi inspiración para comenzar Immortal vino del ambiente en el que crecí, explicó Demonaz. Sentía la oscuridad y el frío en su sangre, una herencia de su madre que era del norte de Noruega. Esta conexión con la naturaleza se convirtió en la base de todo lo que escribiría. Musicalmente, sus héroes eran diferentes a los de Abath. Adoraba la oscuridad primitiva de Celtic Frost y Venom, pero su máxima inspiración era Quorthon, el genio solitario detrás de la banda sueca Bathory. Para Demonaz, Quorthon era el único maestro del riff. Fue en los álbumes de Bathory donde encontró la plantilla para lo que quería que fuera Immortal. Música que evocara el frío, el viento y la oscuridad. Cuando estos dos se encontraron, la conexión fue instantánea y profunda. Demonaz solía ver a Abath tocar con Old Funeral, y sintió que era inevitable que trabajaran juntos. Fue una lección fácil para mí trabajar con Abath porque compartimos una conexión. Fue muy natural, dijo Demonaz. Abath sintió lo mismo. Cuando me junté con Demonaz, los dos lo supimos de inmediato. Ese tipo de conexión es muy difícil de encontrar. Durante esos primeros años, su proceso creativo era perfecto. No había discusiones, solo una visión compartida. Demonaz, el letrista, salir a caminar por los bosques y las montañas, absorbiendo la atmósfera, y luego ponía sus ideas líricas a los riffs que Abath creaba. Juntos formaron el núcleo inseparable de Immortal. Tenían una actitud de al diablo con el resto. No les importaba lo que la gente pensara. Estaban creando su propio mundo, su propio sonido, su propia saga. Mientras Abath era el rostro y Demonaz la visión, la formación original de Immortal se completaba con una tercera figura crucial, aunque mucho más enigmática, el baterista Gerard Herfindahl, conocido por su nombre de guerra Armageddon. Si Abath y Demonaz eran el monstruo de 2 cabezas, Armageddon era el corazón palpitante que le daba vida. A diferencia de los dos fundadores, cuya historia y personalidad están bien documentadas, Armageddon sigue siendo una figura de misterio. Hay muy poca información pública sobre sus primeros años, sus influencias o sus motivaciones para unirse a la banda. Esta falta de información solo aumenta su leyenda. No era un personaje público, era el motor silencioso en la parte de atrás, el ancla rítmica sobre la que se construyó el sonido temprano de Immortal. Su rol en la banda fue singular y de corta duración, ya que Diabolical Full Moon Mysticism es el único álbum de estudio de Immortal en el que tocó. Sin embargo, su contribución fue definitoria. El estilo de batería de Armageddon en este álbum es notablemente diferente al de que Immortal adoptaría más tarde. Mientras que álbumes como Pure Holocaust y Battles in the North se definirían por blast beats implacables y una velocidad vertiginosa, la batería de Armageddon en el debut es más variada y en cierto modo más musical. Los críticos y los fans a menudo señalan que su forma de tocar tiene un groove que la mayoría de las primeras bandas de black metal no poseían. En lugar de depender únicamente de la velocidad, Armageddon construía líneas de batería interesantes que encajaban con el ritmo y la sensación de los riffs de Demonaz. Su estilo a menudo se describe como un galope rítmico reminiscente de la era vikinga de Bathory, que proporcionaba una base sólida y contundente sin sacrificar la atmósfera. Entregaba fills de batería geniales y mantenía una tensión constante que era perfecta para el sonido crudo y en desarrollo de la banda. Aunque Abath probaría ser un baterista más que competente en los álbumes siguientes, la presencia de Armageddon en Diabolical Full Moon Mysticism le da al disco un carácter único. Su forma de tocar no era la de un baterista de black metal estereotipado, era la de un músico de rock pesado que canalizaba una nueva forma de agresión. Fue la pieza perfecta para el rompecabezas en ese momento específico, proporcionando la columna vertebral para la visión obscura y mística que Abath y Demonaz estaban a punto de desatar en el mundo. Su partida después de este álbum marcaría el final de la primera era de la banda.
pero su trabajo en estas 7 canciones sigue siendo un testimonio de la fundación única y poderosa de Immortal. Mientras Immortal comenzaba a forjar su identidad en la relativa calma de Bergen, una tormenta mucho más oscura se estaba gestando en la capital de Noruega, Oslo. Entre 1991 y 1992, la naciente escena del black metal noruego pasó de ser un movimiento musical clandestino a convertirse en un fenómeno criminal que conmocionaría a la nación y al mundo. Este fue el problema, el desafío que Immortal y todas las demás bandas de la época tuvieron que enfrentar. Un torbellino de ideología extrema y violencia real que amenazaba con consumirlo todo. En el centro de este torbellino se encontraba una figura carismática y polarizante, Øystein Aarseth, más conocido como Euronymous, el guitarrista de la banda pionera Mayhem. Euronymous no era solo un músico, era un ideólogo, un líder de culto autoproclamado que se veía a sí mismo como el padrino de la escena. En mayo o junio de 1991 abrió una tienda de discos en Oslo llamada Helveri, que en noruego significa infierno. Helveri se convirtió rápidamente en mucho más que una tienda. Su sótano oscuro y cavernoso se convirtió en el punto de encuentro, el epicentro de lo que Euronymous llamó el Círculo Negro o Círculo Interno del Black Metal. Este no era un club social, era un cónclave de jóvenes músicos de bandas como Mayhem, Burzum, Emperor y Thorns, que se reunían para escuchar música, hablar de sus ideas y cada vez más para radicalizarse mutuamente. La ideología que Euronymous predicaba era una forma militante y misantrópica de satanismo teísta. No se trataba del satanismo simbólico de la Bey, esto era una inversión directa del cristianismo, una filosofía que, según ellos, buscaba difundir terror, odio y maldad. Era una rebelión total contra la sociedad noruega, que en ese momento era predominantemente conservadora y cristiana. Euronymous y su círculo interno se oponían a todo lo que consideraban débil o humano, la compasión, la paz, la felicidad. Querían ser la antítesis de la norma. Esta ideología se reflejaba en su estética. El corpse paint, o pintura facial en blanco y negro para parecer un cadáver, se convirtió en el uniforme estándar. Las fotos de la época muestran a jóvenes vestidos de negro, con cinturones de balas y armamento medieval, posando con una seriedad mortal. Querían proyectar una imagen de peligro real, de ser una amenaza tangible para la sociedad, y pronto pasarían de las palabras a los hechos. El punto de inflexión, el momento en que la escena pasó de la provocación a la tragedia, fue el 8 de abril de 1991. Ese día, Per Dead O'Hilling, el carismático y profundamente perturbado vocalista de Mayhem, se suicidó en la casa que compartía con la banda. Se cortó las muñecas y luego se disparó en la cabeza con una escopeta. La reacción de Euronymous a la muerte de su amigo y compañero de banda fue lo que realmente marcó el oscuro camino que tomaría la escena. En lugar de llamar a la policía de inmediato, fue a una tienda cercana, compró una cámara desechable y tomó fotografías del cadáver. Se rumora que recogió fragmentos del cráneo de Dead para hacer collares que luego regaló a músicos que consideraba dignos. Este acto macabro horrorizó a algunos miembros de la escena, como el bajista de Mayhem, Necrobutcher, quien abandonó la banda asqueado, pero para otros solidificó la imagen malvada de la escena y la empujó hacia un extremismo aún mayor. El suicidio de Dead se convirtió en una herramienta de marketing, una prueba de que el black metal no era un juego. A partir de ahí, la violencia se intensificó rápidamente, impulsada por una especie de competencia tóxica para ver quién era el más auténtico o malvado. El siguiente paso lógico en su guerra contra el cristianismo fue atacar sus símbolos. El 6 de julio de 1992, la histórica iglesia de madera de Fantoft, en la propia ciudad de Immortal, Bergen, fue reducida a cenizas. Este fue el primero de una ola de más de 50 incendios de iglesias en toda Noruega en los años siguientes. El propio Euronymous participó en el incendio de la capilla de Holmenkollen, en Oslo, junto con Bart Bighem de Burzum y Bart Faust de Emperor. Estos actos no eran vandalismo sin sentido, eran declaraciones ideológicas. Los perpetradores los veían como una represalia contra el cristianismo por haber suplantado las antiguas creencias paganas de Noruega. Pero la violencia no se detuvo en los edificios. El 21 de agosto de 1992, Faust de Emperor apuñaló fatalmente a un hombre en el parque de Lillehammer. La escena se había vuelto asesina.
Este era el ambiente en el que Immortal estaba creando su álbum debut, una atmósfera de paranoia, peligro real y una intensa presión ideológica para conformarse con la agenda satánica y violenta del Círculo Negro de Oslo. Tenían una elección que hacer: unirse a la Guerra Santa de Euronymous o encontrar su propio camino. Su respuesta no se encontraría en el fuego, sino en el hielo. Atrapados entre la creciente violencia de la escena de Oslo y su propia visión artística, Abath y Demonas tomaron una decisión que definiría a Immortal para siempre. En lugar de unirse a la cruzada satánica y a los crímenes del mundo real, se retiraron hacia el interior. Crearon una ruta de escape, no huyendo físicamente, sino forjando un universo enteramente nuevo en su imaginación. Este universo se llamaría Blashirk. La creación de Blashirk no fue más que una simple elección de tema lírico. Fue un mecanismo de supervivencia artística. La escena de Oslo, bajo el liderazgo de Euronymous, exigía una conformidad ideológica estricta. Para ser considerado auténtico, tenías que ser satánico, tenías que ser anticristiano y, cada vez más, tenías que estar dispuesto a participar en actos criminales. Pero Demonas nunca tuvo interés en eso. Él afirmó: nunca quise que las letras fueran políticas o religiosas. Su inspiración no era Satán ni la sociedad, sino la naturaleza, el invierno, la oscuridad y, sobre todo, la música de Bathory. El problema era cómo encajar esta visión en una escena que equiparaba la oscuridad y el frío con el satanismo militante. La solución de Demonas fue brillante en su simplicidad. Tomó la paleta estética del black metal, la oscuridad, el frío, el mal, las batallas, y la trasplantó a un reino de fantasía. Al hacerlo, desconectó estos temas de cualquier acción o ideología del mundo real. Podían ser tan malvados y fríos como cualquiera, pero su maldad era mítica, y su frío era meteorológico, no misantrópico. Esta separación fue posible en gran parte por su ubicación. El estar en Bergen, a casi 500 kilómetros de la tienda Helveri en Oslo, les proporcionó un amortiguador crucial. No estaban inmersos en el día a día del Círculo Negro, no estaban atrapados en la cámara de eco del extremismo que consumía a sus pares en la capital. Esta distancia física les otorgó una libertad ideológica que resultó ser invaluable. Les permitió cultivar su propia identidad, seguir su propia musa, sin la presión constante de tener que demostrar su autenticidad a través de la violencia. Blashirk se convirtió en su espacio seguro creativo, un lugar donde podían ser fieles a la estética del black metal sin ser consumidos por su dogma autodestructivo. Fue una declaración de independencia que, en última instancia, aseguró su longevidad mucho antes de que la escena de Oslo se derrumbara bajo el peso de sus propios crímenes. Entonces, ¿qué es exactamente Blashirk? Demonas ha sido claro en que no es un mundo con una narrativa detallada al estilo Tolkien. No hay mapas complejos ni genealogías de reyes. En cambio, Blashirk es una atmósfera, un tapiz de imágenes poderosas y evocadoras diseñado para transportar al oyente a un lugar específico. Él lo definió como el reino de toda la oscuridad y el frío. Creó la palabra porque sentía que no existía un término único para capturar esa sensación combinada de invierno, oscuridad, viento y escarcha. El reino en sí es un reflejo directo de los sentimientos de aislamiento que Abath y Demonas experimentaban viviendo en Bergen, proyectados sobre los paisajes noruegos que los rodeaban. Es un mundo lleno de demonios y batallas, una fusión de temas góticos, nórdicos y heroicos. Las letras de Demonas pintan imágenes vívidas de este lugar, paisajes majestuosos y brutales, montañas de escarcha, valles glaciales, bosques oscuros y un cielo de holocausto. La naturaleza en Blashirk es una fuerza activa, una catedral de hielo turbulenta y hostil, guerra eterna. Es un lugar de conflicto perpetuo, donde hordas negras del norte luchan en ciclones invencibles de vientos helados. Las batallas no son por territorio o política, sino que son una condición existencial del reino. Criaturas míticas. El mundo está poblado de bestias sobrenaturales, demonios de tiempo infinito y, sobre todo, cuervos, que actúan como símbolos del reino mismo, o el reino del cuervo. Una atmósfera de fatalidad y misticismo. Las letras hablan de una luna rojo sangre,
caminos nocturnos, maldiciones ancestrales y sueños opacos con alas negras. Todo está envuelto en una nebla de fatalidad y misterio. La idea no era contar una historia de A a la Z, sino evocar un sentimiento. Un Fa lo describió perfectamente. Blashirk es un reino montañoso y helado y norteño, donde reyes sombríos y sus hordas se atacan constantemente con hachas en medio de una tormenta de nieve, mientras cuervos y demonios giran a su alrededor. Al crear este mundo, Immortal se distanció deliberadamente de los temas que consumían a sus pares. En su música no hay Dios, ni Jesús, ni Satán, ni Noruega, ni iglesias, solo los reinos sombríos y congelados de Blashirk y su guerra eterna. Era su mitología, y estaban a punto de escribir su primer capítulo. Con su visión de Blashirk cristalizando y un puñado de canciones nuevas y crudas en su arsenal, Immortal estaba listo para grabar su primer álbum. En abril de 1992, los tres jóvenes músicos de Bergen entraron en un lugar que pronto se convertiría en legendario en los anales del metal extremo. Los Greenhalgh Studios. Este fue el momento clave, el clímax de su viaje inicial, donde su visión helada se plasmaría en cinta por primera vez. Greenhalgh no era un estudio de grabación de rock cualquiera. Estaba ubicado dentro de la principal sala de conciertos de Bergen, un espacio enorme y cavernoso diseñado para orquestas sinfónicas. Y al mando de la consola de mezclas estaba Eirik Hundven, un productor e ingeniero conocido localmente como Python. Python no era un metalero, era un músico y productor experimentado, un bajista que había tocado en bandas de rock en los años 80. Su entrada en el mundo del metal extremo fue casi por accidente, cuando el padre de uno de los miembros de Old Funeral le pidió que grabara a la banda como un favor. Pero Python tenía un don. Aunque no entendía necesariamente la ideología o la estética de estas jóvenes y ruidosas bandas, respetaba su creatividad y sabía cómo capturar su energía cruda. Vio que muchos de estos músicos no eran mucho mayores que sus propios hijos, y se propuso crear un ambiente en el estudio que fuera seguro y cómodo, especialmente para los vocalistas, una situación que él consideraba muy vulnerable y expuesta. Su filosofía era simple, asegurarse de que los instrumentos estuvieran en buena forma y luego dejar que la banda creara su propia guarida en el estudio para sentirse a gusto. Su técnica de producción se volvería legendaria. Aprovechó los espacios cavernosos de Greenhalgh para crear un sonido miasmal y atmosférico, caracterizado por un uso intensivo de reverberación. Este sonido de Greenhalgh, empapado en reverberación, definiría la estética de producción para gran parte de la segunda ola del black metal. Antes de Immortal, ya había grabado a Old Funeral y Amputation, y solo unos meses antes, en enero de 1992, había grabado el álbum debut de Burzum. De hecho, la escena de Bergen era tan pequeña y entrelazada que Demonas estuvo presente durante algunas de las sesiones de grabación de Varg, ayudándole a transportar su equipo. El mismo mes que Immortal grabó Diabolical Full Moon Mysticism, Varg también estaba en Greenhalgh grabando su segundo álbum, Dead Sum and Gang Bar. El estudio era un hervidero de creatividad oscura, y Python era el maestro de ceremonias, que, quizás sin saberlo, estaba documentando el nacimiento de un género. El sonido que Immortal y Python crearon en Greenhalgh en abril de 1992 era el de un genio primitivo. Era el sonido de una banda que, por su propia admisión, todavía estaba aprendiendo su oficio. La música de Diabolical Full Moon Mysticism no es técnicamente perfecta. De hecho, su poder duradero proviene precisamente de sus imperfecciones. Es cruda, es caótica y está absolutamente viva, con una energía juvenil y una visión desenfrenada que nunca podría ser replicada con más experiencia o pulido. Las revisiones y los análisis retrospectivos a menudo describen la interpretación como caótica, los solos como garabatos y la batería como tambaleante. Pero estas no son críticas, son descripciones de por qué el álbum funciona. Es la magia del disco. Captura un momento en el tiempo, una banda joven, hambrienta y furiosa, desatando sus ideas sin las restricciones de las expectativas o las convenciones del género, porque esas convenciones apenas estaban escribiendo. El álbum comienza de una manera completamente inesperada.
La pista de intro no es una explosión de blast beats, sino el sonido del viento invernal y una melancólica guitarra acústica. Establece un tono folclórico y atmosférico, una calma antes de la tormenta que era muy inusual para la época. Luego el álbum estalla con The Call of the Winter Moon. Esta es la plantilla del primer Immortal. Riffs de guitarra rápidos, crudos pero extrañamente melódicos cortesía de Demonas, y la voz característica de Abad. Su estilo vocal aquí está en un estado de transición fascinante. Todavía se pueden escuchar los restos de su gruñido de death metal de los días de Old Funeral, pero está evolucionando hacia el graznido agudo, casi como el de una rana, que se convertiría en su marca registrada. A medida que el álbum avanza, revela una sorprendente cantidad de variedad. Cryptic Winter Storms es un ejemplo perfecto. Intercala pasajes de guitarra acústica limpia y hermosa con la furia del black metal, creando un contraste dinámico que añade profundidad y una sensación de belleza gótica a la agresión. Este uso de la acústica fue una de las cosas que distinguió a Immortal de sus contemporáneos. El álbum culmina con la épica de 9 minutos A Perfect Vision of the Rising Northland. Esta pieza es la declaración más audaz del álbum. Comienza y termina con guitarras acústicas, pero en medio es un viaje a través de diferentes tempos y momentos. Es aquí donde la banda introduce teclados, no como un instrumento principal, sino como una capa atmosférica que añade grandeza escalofriante. El crescendo de sintetizadores combinado con los gritos torturados de Abad es aterrador y hermoso a la vez. Un final perfecto que presagia el sonido más complejo y épico que Immortal exploraría en álbumes posteriores como At the Heart of Winter. En solo 35 minutos, Diabolical Full Moon Mysticism estableció un plano. No era el álbum black metal más rápido ni el más brutal, pero era uno de los más atmosféricos y únicos. Era el sonido de una visión pura y sin filtrar, capturada en cinta antes de que la banda se volviera más practicada y las reglas del género se solidificaran. Sus defectos eran y siguen siendo su mayor fortaleza. La visión de Immortal no se limitaba a la música. Desde el principio entendieron la importancia de una estética visual fuerte para complementar su sonido. Para Diabolical Full Moon Mysticism, crearon una identidad visual que era tan misteriosa y atmosférica como la propia música. La portada del álbum es una imagen icónica del primer black metal noruego. Fue creada por un artista conocido solo por las iniciales JWH. A diferencia de las portadas de álbumes posteriores de Immortal, que a menudo presentaban a los miembros de la banda en poses de batalla, esta portada es deliberadamente obscura y esotérica. Muestra dos figuras encapuchadas de pie junto a un fuego crepitante en medio de un bosque oscuro, con una tercera figura apenas visible en las sombras. Sus rostros están ocultos, haciéndolos anónimos y misteriosos. La imagen tiene una cualidad voyerista, como si estuviéramos espiando un ritual secreto y prohibido. Encapsula perfectamente el título del álbum. Es diabólico, evoca la luna llena y está lleno de misticismo. La fotografía de la contraportada añade otra capa a la historia. Fue tomada por Steinkare en las ruinas de la abadía de Leis, un antiguo monasterio cisterciense situado a pocos kilómetros de Bergen. El uso de estas ruinas históricas ancló la fantasía de la banda en el paisaje real y antiguo de su tierra natal, difuminando la línea entre el mítico Blashirk y la Noruega real. Pero la pieza más legendaria y de mucho más controversial de su producción visual fue el video musical de The Call of the Winter Moon. Filmado con un presupuesto inexistente, el video se ha convertido en un clásico de culto, amado y ridiculizado por partes iguales. Muestra a los tres miembros de la banda, Abad, Demonas y Armagida, con corpse paint, corriendo por un bosque noruego blandiendo armas, respirando fuego y más famosamente, vistiendo lo que muchos han descrito como disfraces de bruja de tienda de dólar. A primera vista, el video es casi cómico. La crudeza de la producción, las actuaciones exageradas y los disfraces de bajo presupuesto lo convierten en un blanco fácil de la burla. Sin embargo, si se mira con atención, el video en realidad es una declaración de intenciones increíblemente poderosa y una metáfora perfecta de la filosofía de Immortal. En un momento en que sus pares en Oslo estaban cultivando una imagen de maldad urbana y peligrosa, fotografiándose con armas reales y participando en terrorismo real, el video de Immortal es pura fantasía teatral. No intenta ser real, no intenta ser una amenaza creíble, es un escape total de la realidad. Es la manifestación visual de Blashirk. Mientras que el Círculo Negro intentaba traer el infierno a la tierra, Immortal invitaba a los oyentes a un reino de fantasía completamente diferente. El video, con toda su crudeza y su encanto de bajo presupuesto, cimentó visualmente su identidad. No eran terroristas satánicos, eran los bardos de un reino helado e imaginario. Y aunque el mundo se riera,
Ellos estaban creando una leyenda que duraría mucho más allá del fuego de las iglesias en llamas. El 1 de julio de 1992, Diabolical Full Moon Mysticism fue lanzado al mundo por un pequeño sello independiente francés llamado Osmosis Productions. Dirigido por Herbert Herbaut, Osmosis Productions se convertiría en un pilar fundamental de la segunda ola del black metal, dándole a muchas de las bandas más importantes de la escena su primera oportunidad. El lanzamiento fue modesto: un CD estándar, un LP de edición limitada y algunas cintas de cassette. Nadie en ese momento podría haber predicho el impacto que tendría. Junto con los debuts de Darkthrone y Burzum, que también salieron ese mismo año, Diabolical Full Moon Mysticism ayudó a sentar las bases de lo que se conocería como el verdadero black metal noruego. Pero mientras que otras bandas se sumergieron más profundamente en el satanismo y la controversia, el debut de Immortal se destacó por su enfoque único. Presentó al mundo un tipo diferente de oscuridad, una que se encontraba no en textos religiosos invertidos, sino en la majestuosidad brutal de la naturaleza. El álbum no fue una obra maestra pulida. Era el sonido de una banda hambrienta y furiosa, como lo describió un crítico, capturando un momento de creatividad pura y cruda antes de que se escribieran las reglas. Su legado no reside en su perfección técnica, sino en su atmósfera inquebrantable y su audaz originalidad. El uso de guitarras acústicas, los pasajes de teclado atmosféricos y las letras centradas en la naturaleza y la fantasía abrieron nuevas posibilidades para el black metal, demostrando que el género podía ser algo más que simple blasfemia. Bandas como Satyricon en su propio debut se inspirarían en las dimensiones estilísticas que Immortal exploró por primera vez aquí. En última instancia, Diabolical Full Moon Mysticism fue más que un simple álbum debut. Fue una declaración de independencia artística. En el auge de la tormenta de fuego que consumía la escena de black metal noruego, Immortal tomó una decisión radical. Eligieron la fantasía sobre la realidad, las frías montañas de Blashirk sobre las iglesias en llamas de Noruega. Forjaron un camino solitario que no solo les permitió sobrevivir a la implosión violenta de la escena, sino que también les sentó las bases para construir uno de los legados más duraderos y queridos en toda la historia del black metal. Fue el primer grito de batalla de un imperio helado que apenas comenzaba a levantarse.